Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida de un cristiano. Y estamos en la lección 3, que se titula ¿Qué es el pecado? Hoy ya quiero terminar con esta lección. Recordemos que pecar es hacer algo que le desagrade a Dios. También decíamos que toda persona en este mundo nace siendo pecador. Y la esencia del problema del pecado es por naturaleza que queremos agradarnos a nosotros mismos y satisfacer nuestros instintos carnales, que muchas veces son pecaminosos. Todos hemos cometido pecado y por tanto nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, o sea, la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. Solo la alcanzamos, esa gloria, aceptando la gracia, aceptando el regalo de Dios, aceptando a Jesucristo en definitiva. Y estábamos analizando los grupos en que se clasifican las palabras que significan en la Biblia pecado. Vimos ya 3 grupos, hoy vamos a analizar el cuarto y último grupo. El primer grupo decíamos que el pecado es una desviación de una norma o una pauta a seguir. El segundo grupo pecado es la descripción de un estado, o sea, de una forma de vivir en pecado a conciencia. Y la tercera es la rebelión deliberada, o sea, yo me rebelo porque yo no acepto la autoridad de Dios ni la autoridad de nadie. Hoy, como he dicho, vamos a analizar el último grupo, que son acciones o actitudes intricadas. ¿Sabéis lo que significa esa palabra? Intricadas. Significa enredos, complicaciones, confusión y desorden. Eso también es pecado. Y para esta definición de pecado se usa la palabra mara, que significa eso, ser contencioso, terco, guerrillero, alborotador, rebelde. Es curioso que en todas las definiciones de pecado aparece la palabra rebelde, porque en realidad pecado es una rebeldía contra Dios. Todo aquel que peca es rebelde contra Dios. Y si analizamos todos los estudios que hemos hecho hasta ahora, vemos que en todas las palabras que significa pecado aparece rebeldía. Vamos a ver en el Salmo 78 los versículos del 6 al 11, donde dice lo siguiente: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Versículo 8, y no sean como sus padres, que era una generación contumaz, o sea, ahí está la palabra terquedad, obstinación, rebeldía, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con un Dios que es amor. Su espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín, dice, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, en su palabra, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hermanos, no debemos pecar contra Dios siendo tercos, obstinados y guerrilleros con Él. Y a nuestras siguientes generaciones, esto es una obligación, incluso niños, o sea, desde muy pequeña edad, debemos empezar a enseñarles lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A veces creemos que a los niños no hay que decirles eso hasta que sean mayores, pero desde muy chiquititos hay que inculcarles las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, desde el momento que nos convertimos. ¿Estáis comprendiendo? Debemos enseñarles lo que Dios ha hecho con nosotros, para que en su día, cuando sean mayores, ellos también les enseñen a las siguientes generaciones, para que pongan su esperanza en Dios y así nunca se olviden de lo maravilloso que es Dios, de sus milagros y también que obedezcan sus mandamientos. ¿Está ahí? ¿Entendéis, no?
Entonces ellos no serán obstinados, no serán rebeldes e infieles, como quizá nuestros antepasados, quienes se negaron, muchos de ellos se han negado o se siguen negando a entregar su corazón a Dios. Esto es lo que ocurrió con el pueblo hebreo, que no cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que el Señor había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado y los milagros que hizo primero en la tierra de Egipto y luego a través del desierto, camino de la tierra prometida. Hermanos, Dios se merece toda la honra, todo el respeto y toda nuestra obediencia por todo lo que ha hecho con nosotros. A veces no nos paramos a pensar las cosas que el Señor ha hecho. Y eso es ser olvidadizos. Eso es no respetar y honrar a aquel que lo ha dado todo por nosotros. Nosotros tenemos que tener presente siempre lo que Dios ha hecho. A veces como que vivimos solamente en el hoy hacia mañana, pero no nos acordamos del ayer. Y el ayer está ahí, está pasado, pero debemos recordar las cosas y las maravillas y los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque eso nos va a dar ánimo en los momentos quizás de dificultad hoy o en el futuro. ¿Estáis comprendiendo? Por eso Dios se merece toda la honra, todo el respeto y toda nuestra obediencia por todo lo que ha hecho, sigue haciendo hoy y hará mañana y hará siempre, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es de aplicación hoy para nosotros, es palabra de Dios profética para nosotros. También la Biblia nos enseña que no debemos ser contenciosos, tercos, guerrilleros, enredadores con nuestros hermanos en la congregación, ni con nuestro prójimo, o sea, con nuestras personas más cercanas a nosotros. Pablo, en Filipenses, capítulo 2, verso 3, dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que yo siempre digo que la cualidad esencial del verdadero cristiano es la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y un poco más adelante, en el versículo 14, dice: hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Veréis que la palabra contienda aparece muchísimo. Versículo 15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que vivimos maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, que quiere decir agarrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, Pablo está diciendo esto, y también es el deseo de todos aquellos que trabajamos en la obra del Señor, y lo hacemos con fuerza y con ímpetu y con ilusión, y nos gustaría saber que nuestro trabajo no es inútil. Lo mismo que Pablo les habla a los filipenses y les dice precisamente eso, que él podía ver, que se podía gloriar, que se podía enorgullecer de que su trabajo había sido útil. Eso lo pensamos todos los que trabajamos en la obra del Señor. Seguimos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 23, Pablo también dice a su discípulo: desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, disputas. No debemos discutir, a veces discutimos por tonterías. Se nos ha metido un gato. Sí. Como buenos discípulos del Señor, nosotros no podemos caer en el pecado de contienda y terquedad, ni contra Dios, hermanos, ni contra nuestro prójimo, olvidando todo lo que Dios ha hecho con y por nosotros. Hermanos, Dios no se merece que pequemos de esta manera, que seamos tercos y seamos contenciosos con Él y también con los hermanos de la congregación y nuestro prójimo en general. La palabra mara que estamos analizando tiene también otro significado, que es rebelarse contra la autoridad espiritual
también con terquedad, con contiendas, con ganas de guerrillas y discusiones. También significa rebelarse contra las autoridades que Dios nos ha puesto. Vamos a ver un ejemplo. En Números capítulo 14, vamos a ver desde el versículo 2 al 9. Y esto es después del informe de los 12 espías que mandó Moisés a la tierra prometida para explorarla. Dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés, o sea, los 10 espías negativos, porque sabéis que hubo 2, que fue Josué y Caleb, que dieron un buen informe. No eran cobardes, eran valientes y no se quejaron. Pero los otros dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón, o sea, las autoridades que Dios había puesto sobre ellos. Y les dijo toda la multitud a ellos, dice, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3, ¿y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Sabéis lo que significa Egipto, verdad? El mundo, para nosotros hoy. Hay muchas personas que viven queriendo volverse al mundo, y eso es un tremendo error. Dice el versículo 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Versículo 6, aquí aparece Josué, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran 2 de los 12, que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, aquí está la palabra Mara, no seáis rebeldes, pecado de rebeldía contra el Señor y contra sus autoridades espirituales, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, dice, los comeremos como pan, una tremenda declaración de fe. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. ¿Verdad que había una gran diferencia entre lo que hicieron los 10 espías que se quejaron contra Aarón y contra Moisés, y Josué y Caleb, que dice que se rasgaron las vestiduras, que era una señal de estar en contra de la opinión de los espías rebeldes? Dice, con nosotros está el Señor, así que no les temáis. Hermanos, ¿cuántas veces nos quejamos y actuamos de la misma manera que el pueblo de Israel? Y elevamos nuestra protesta contra los siervos de Dios. Es así, ocurre. ¿Cuántas veces se habla a espalda de las autoridades espirituales que Dios ha puesto sobre nosotros? ¿Cuántas veces criticamos a los pastores y a los ministros que Dios pone? Criticando y tratando de influenciar quizá en las demás personas, incluso a veces conspirando, como hicieron con el pueblo hebreo, conspiraron contra Moisés y Aarón, quisieron quitarlos y poner a otro, para escoger, dice, a otro nuevo ministro, sin tener en cuenta algo muy importante que hay que tener, que es Dios quien quita y quien pone las autoridades. ¿Estáis comprendiendo? Hoy, por tanto, existe la necesidad, y esto es algo que como iglesia y como hermanos que amamos incluso a estas personas, existe la necesidad de interceder por este tipo de personas, y también la necesidad de que se levanten Josué y Caleb, que le hagan ver a este tipo de personas el peligro que se corre cuando nos rebelamos contra Dios, porque rebelarse contra la autoridad espiritual que Dios ha puesto es rebelarse contra Dios. En Romanos capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo lo expresa de esta forma. Dice, sométase, que significa acepte la autoridad, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, aquí es donde está la clave, acarrean condenación para sí mismos. Aquellos que se oponen a la autoridad de Dios, aquellos que se oponen a lo que la palabra de Dios dice, aquellos que se oponen a las autoridades que Dios ha establecido como autoridad espiritual sobre nosotros, dice que traen condenación para ellos mismos. Por eso es lo que he dicho antes, tenemos que tener misericordia de este tipo de personas y clamar a Dios por ellos, orar a Dios por ellos para que Dios cambie esa actitud de rebeldía de su corazón. Amén. Por eso debemos ser sabios, hermanos, y no seamos contenciosos, tercos, guerrilleros, rebeldes contra Dios y contra las autoridades que Él mismo ha establecido, porque esto seguro nos va a traer graves consecuencias. La otra palabra que se emplea es rada en esta sección, en este grupo. Rada, que significa ser pernicioso o malo, inicuo, o sea, malo pero de verdad. Es decir, un acto específico de maldad. Un ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 19, versículos 5 al 7. Aquí vemos a Lot, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pretendiendo evitar este tipo de pecado. Dice así el versículo 5, y llamaron, o sea, estas personas malas que vivían en Sodoma y Gomorra, personas rebeldes, personas inicuas, personas impías, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Querían cometer actos impuros con estas personas, que recordemos eran ángeles. Querían tener relaciones sexuales impuras con ellos. Ese pecado se llama rada. Entonces dice Lot, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. La palabra empleada ahí por maldad es precisamente rada, que es ser pernicioso, inicuo, malísimo de verdad, impío. A esto se le llama también maldad, un acto de maldad. Como conclusión a la idea del pecado, hay que decir que el pecado lleva consigo la realidad de que algo ha sido perdido, de que algo ha sido desviado, de que algo ha sido roto, porque el pecado hace que perdamos la relación con Dios, hace que nos desviemos del camino a seguir del camino verdadero, y también se rompe esa relación de intimidad que tenemos con Dios o debemos tener con Dios. El pecado trae ese tipo de consecuencia, nos pierde, nos desvía y rompe toda relación con Dios y también con la gente que nos rodea. También el pecado nos enajena, que significa nos aparta de ese trato que se tenía con Dios o con las personas por haberse roto la relación de intimidad. El pecado rompe toda relación. Cuando tú pecas contra alguien, rompes la relación personal que tenías con ese alguien, ¿verdad? Pero como todo pecado va dirigido a Dios, así lo aseguraba el propio David, cuando decía contra ti he pecado, los pecados todos van dirigidos a Dios. Entonces, si tú pecas contra tu hermano o pecas contra tu prójimo, estás pecando contra Dios. Y entonces rompes la relación que hay que tener con Dios, la relación que Él quiere tener con nosotros, pero al ser un Dios santo, 3 veces santo, sabéis que no puede convivir con el pecado. Por eso el pecado levanta un muro de separación y ese muro es derribado solamente por la sangre de Cristo. Cuando se reconoce y se acepta el sacrificio de Cristo y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, el muro desaparece y volvemos a tener esa relación de intimidad con el Señor. Amén. Por eso el pecado nos separa de un Dios amoroso y causa problemas entre las personas y por último las destruye a sí mismas. El pecado, hermanos, nos destruye
a nosotros mismos, destruye nuestra relación con los demás, destruye nuestra relación con Dios y también nos destruye a nosotros mismos. El pecador se autodestruye. ¿Estáis comprendiendo? Hay personas que no valoran las consecuencias del pecado porque no son conscientes de ellas. Ahí está nuestra obligación, ahí está nuestro deber de transmitirle a la gente con amor y con buen testimonio las consecuencias del pecado. Y entonces cuando las sepan podrán reaccionar, podrán ver a Cristo en nosotros y comprender que la solución a su pecado, a ese desorden que viven, porque el que vive en pecado vive en un desorden total, y Dios es un Dios de orden, y debe haber un principio, un nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo es un nuevo principio de vida, ¿verdad? Morimos a la vida de pecado que llevábamos antes y nacemos a una nueva vida. Por eso Pablo decía que nueva creación somos en Cristo. Y cuando nacemos en Cristo, volvemos a ser, somos una nueva creación por medio de Cristo. Y esa nueva creación es un nuevo principio de vida. ¿Estáis comprendiendo, no? Ahora vamos a hacer algunas consideraciones sobre lo que Dios desea y nuestra respuesta sobre el pecado. Todo el mundo es responsable de su propio pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que mi pecado yo no lo puedo justificar con el pecado de otro. No sé si estáis comprendiendo. Es que yo he reaccionado así porque fulanico me ha hecho tal cosa. Fulanico tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho, pero tú tendrás que dar cuenta de tu reacción. ¿Estáis comprendiendo? O sea, tú no te vas a justificar la reacción tuya, que puede ser pecaminosa, devolviendo mal por mal en vez de mal, bien por mal. Entonces tú no te vas a poder justificar por lo que otro te haya hecho que haya provocado tu pecado. ¿Estáis comprendiendo, no? En Romanos 14, verso 12 leemos: de manera, dice Pablo, que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Cada uno de nosotros tendremos que arreglar las cuentas con el Señor y debemos responder de nuestros actos. No podemos escudarnos, como he dicho, ni podemos justificarnos por lo que otros hagan y que hayan provocado mi pecado. Todos, esto es una realidad que nadie puede negar, en alguna ocasión hemos pecado y hemos preferido el egoísmo personal antes que amar a Dios con todo. Hemos preferido nuestra propia voluntad, hacer nuestra propia voluntad por delante de hacer la voluntad de Dios. Otra puntualización: Dios quiere que nos alejemos del pecado y que vivamos la vida auténtica y verdadera que Él nos invita a llevar. En Ezequiel capítulo 18, versículos 21 al 23, hay una gran promesa, y esto es profético para nosotros hoy. Dice: mas el impío, la persona más mala que pueda existir, si se aparta de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, no se condenará. Dios está diciendo ahí que aún la persona más mala que pueda haber, si se arrepiente, si pone en orden su vida, si entra en el camino correcto, si vive una vida, digamos, en el orden de Dios, Dios lo perdona y entonces tendrá vida, se salvará, no se condenará. ¿Y estáis entendiendo, no? Versículo 22 dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Viviendo de una manera justa, arrepintiéndose de sus pecados, vivirá, tendrá vida, se salvará. Y luego Dios pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiere Dios que mueran las personas malas, que se condenen las personas malas? ¿Vosotros qué pensáis? Dios no quiere. Envió a Jesucristo, su Hijo amado, para morir por esas personas, que nosotros éramos igual, éramos impíos, éramos personas muy malas. Pero Dios en su misericordia
envió a Jesucristo a esta tierra a morir por nosotros. Entonces dice, ¿no vivirá si se apartase de sus caminos? Claro que sí. Si nos apartamos de los malos caminos, tendremos vida. Y vida significa salvación, no seremos condenados. Si los perversos, vuelvo a repetir, las personas más malas que pueda haber se arrepienten y abandonan sus pecados y comienzan a obedecer los mandamientos y los decretos de Dios, a hacer lo que es justo y correcto, vivirán, no morirán, no se condenarán, serán salvos. Todos los pecados pasados serán olvidados. Esa es la tremenda misericordia y el tremendo amor de Dios, que las personas igual no olvidamos, pero Dios dice que se olvida de todas tus rebeliones, olvida todos tus pecados por muy grandes que los hayas hecho o sean considerados. Dios los perdona todo y se olvida. Todos los pecados serán olvidados. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Y vivirán por las acciones justas que hagan. Hermanos, a Dios no le agrada ver que las personas perversas y malas se condenen. A Él no le agrada. Por eso dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo que los impíos se condenen? Sino que su deseo es que se aparten de su mala conducta y se salven de esa condenación eterna que trae el pecado como consecuencia. Otra consideración, el hombre en el Edén escogió pecar contra el deseo de Dios. Dios conocía las consecuencias de esa decisión, pero le da a las personas el derecho de escoger. Alguien dijo en una vez, dice, ¿por qué Dios creó al ser humano sabiendo que el ser humano lo iba a traicionar? Es una pregunta, una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos creó sabiendo que íbamos a traicionarle, que íbamos a convertirnos en rebeldes contra Él? Porque Dios no quiere controlar tu vida en el sentido de que tú eres libre de elegir, libre de escoger. Él te muestra el camino a seguir, Él te dice por aquí y no por allí, echa por aquí que por aquí vas bien, pero te deja el libre derecho a ti de decidir. Tú tienes una voluntad y tú puedes aplicar tu voluntad o aceptar la voluntad de Dios. Y entonces te da ese derecho de elección. Permanecer en nuestro pecado es una aberración y por tanto continuamos a través del pecado la separación con Dios. Tenemos esa opción, elegir seguir viviendo en pecado y recibir la condenación, o bien de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos, y ya te digo, aceptando a Jesucristo, aceptando ese regalo que nos brinda mediante su muerte y sobre todo esa victoria en la resurrección. Jesús sacrificó su vida para que podamos tener una buena relación con Él. Jesús sacrificó su vida para que podamos ser salvados de la culpabilidad, las consecuencias y el poder que tiene el pecado. Dios no puede tener una relación con una persona que haya pecado, aunque solo sea una vez en su vida y no se haya arrepentido. ¿Estáis comprendiendo? Dios no puede tener relación con nadie que aunque haya pecado solamente una vez, no se haya arrepentido. Ahora, puede perdonar a aquel que haya elegido vivir una vida de pecado continua, pero que llega el momento y se arrepiente. Dios lo perdona. Y aquel que haya cometido solamente un pecado, que no se arrepienta, no puede tener relación y convivencia con Él. ¿Estáis comprendiendo? Dios quiere y desea que seamos parte de su reino y que nos convirtamos en hijos suyos, pero para ello es necesario, primero, que nuestros pecados deben ser perdonados, deben ser quitados de en medio, debemos abandonar, debemos desechar toda vida pecaminosa, todo aquello que nos conduzca a vivir en pecado, debemos echarlo a la basura. Cualquier tipo de circunstancia que nos lleve o nos conduzca al pecado, debemos rechazarlo. Y en segundo lugar, que la naturaleza pecaminosa con la cual nacemos debe ser crucificada en la cruz
y debemos nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, versículos del 5 al 7, vemos una conversación que tuvo Jesús con uno de los principales de la sinagoga, con Nicodemo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y dice, no te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad para todo ser humano nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no hay posibilidad de salvación. Por eso dice que es necesario. Una necesidad es algo imprescindible, ¿verdad? Y el nacer de nuevo es una necesidad de todo ser humano. Aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado eso y sabemos que antes éramos lo que éramos, pero ha habido un cambio en nuestra vida. Y si tú analizas tu vida y no ha habido cambio, es porque realmente no has nacido de nuevo. Porque yo recuerdo mi vida como era antes. Podéis preguntarle a quien me conocía de antes. Incluso mi mujer, que me llegó a conocer de antes. Podéis preguntarle cómo era yo antes. Y aunque seguimos teniendo imperfecciones, porque no podemos llegar a la perfección de Dios nunca, ha habido un cambio radical. De no querer saber nada de Dios, a predicar el Evangelio, ya vemos un cambio, ¿verdad? Ya un cambio radical. Por eso, vuelvo a repetir, es una necesidad para el ser humano nacer de nuevo. Solo entonces tendremos una nueva naturaleza y podremos conocer a Dios y disfrutar de una íntima comunión con Él. Bien, pues hemos llegado al final de la lección y ahora quiero hacer un pequeño resumen y la obligación de aplicarlo a nuestra vida. Son 5 puntos que me gustaría que os quedarais con ellos porque son realmente importantes, que digamos resumen la lección 3. El primer punto es que toda la gente nace con una naturaleza pecaminosa. Todo ser que nace en esta tierra nace pecador. Segundo, como humanos, nuestra predisposición natural es hacer las cosas que le desagradan a Dios. Tercero, todo el mundo es responsable y tendrá que rendir cuentas por sus propios pecados. Y cuarto, Dios, el Padre, mandó a Jesús para llevar nuestro pecado en sí mismo, para cargar con nuestra sentencia. Nuestra sentencia era condenatoria. La paga del pecado es muerte. Nosotros estábamos muertos, condenados, quiere decir. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, envió a Jesucristo y, gracias a su sacrificio y a su vida de dedicación, de ayuda a los demás, y luego entregando su vida para el perdón de nuestros pecados, eso nos conduce precisamente a tener la nueva relación que Dios quiere tener o que ha querido tener siempre con nosotros. Y por último, para valernos de la obra de Jesús, necesitamos pedir a Dios que nos perdone y que nos perdone por todo lo que hemos hecho que le desagrada, que son muchísimas cosas, ¿verdad? Y el problema es que todavía seguimos haciendo cosas que le desagradan, pero tenemos que plantearnos, hermano, de verdad, plantearnos en vivir en el orden de Dios, en no hacer nada que a Él no le agrade, que cuando nos dispongamos a hacer algo pensemos, Señor, ¿te agrada esto? ¿Esto que voy a hacer le agrada a Dios? ¿Verdad? Cuando nosotros cada vez que tengamos que tomar una decisión o hacer algo y le preguntemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros si lo que vamos a hacer le agrada a Dios, hay una voz interior, un testimonio interior que te va a decir si está bien lo que vas a hacer y si le agrada a Dios o no. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, finalizamos la lección 3
y la semana que viene empezaremos con la lección 4. Ahora vamos a tener un tiempo de preguntas para a ver si hemos comprendido perfectamente la lección y todo lo relacionado con el pecado.